Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Baed Hanan, que significa y supliqué. El día de hoy, nuestra lectura la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, a partir del verso 23 y hasta el capítulo 6, verso 3. La Torá nos dice que el Eterno habló al pueblo de Israel lo que conocemos como los 10 mandamientos. Una vez que la voz tronante, impresionante del Eterno terminara de hablar estas palabras, su voz cesó, dice la Torá, y el Eterno entregó a Moisés por escrito todas las palabras que había hablado desde la montaña. Esto nos pone por delante una revelación muy interesante. El Eterno está diciendo que su palabra habría de transmitirse por todas las generaciones a través de estas dos líneas, es decir, de manera oral y de manera escrita. De hecho, esta es la primera vez que se nos revela que el Eterno entrega su palabra por escrito y lo hace con su siervo Moisés. Antes de eso, el Eterno siempre había hablado sus instrucciones, sus mandamientos, siempre los había dado de manera oral. Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, recibieron la palabra de manera oral. Lo mismo que Noé en su momento recibió la palabra del Eterno de manera oral, igual que Abraham y cada uno de los patriarcas. Todos ellos recibieron la palabra del Eterno de manera oral. Es hasta Moisés que por primera vez el Eterno entrega su palabra por escrito y da la orden a Moisés, posteriormente, de escribir todas y cada una de las instrucciones. De manera que a partir de ahí, la palabra del Eterno habría de ser revelada en estas dos líneas, de manera oral y de manera escrita, o de manera escrita y de manera oral, como usted lo quiera ver. Una no se sobrepone a la otra, más bien tienen que estar las dos de acuerdo, la palabra oral y la palabra escrita. Nos dice la escritura que en tiempos de Esdras, después de haber estado en el cautiverio los hijos de Israel, y una vez que regresan a la tierra, ellos se habían desligado de la palabra del Eterno, y cuando encuentran una Torá hubo un gran regocijo en medio del pueblo, y se leyó la palabra, pero también se exponía la palabra. Así surge después, surgen las sinagogas, surgen estos lugares en donde no solamente se leía la palabra escrita, sino se exponía sobre ella. Es decir, lo que hoy conocemos como sermones o predicaciones. La persona que leía la escritura después hacía un comentario, una exposición acerca de esta palabra. Esto prevalece hasta los tiempos de Yeshua, en donde vemos que se le da a Yeshua la primera vez que él entra a la sinagoga, una vez que empieza su ministerio. Yeshua entra y se le da el rollo del profeta Isaías, lo lee y después hace una exposición de esto que leyó. Así se acostumbró desde aquellos tiempos y hasta nuestros días. Prevalece esta manera de recibir la palabra del Eterno de manera escrita y de manera oral. En el judaísmo se tiene por eso el Talmud, que dicen que es la revelación oral, que bueno, ahora también la tienen por escrito. Pero lo importante acá es que muchos dicen la palabra escrita prevalece sobre la palabra oral. Lo que nosotros tenemos que entender es que la palabra oral o la revelación oral nunca se va a contradecir con la palabra escrita. Mientras estén en armonía lo que se está diciendo de manera oral, esté en armonía con lo que está escrito, pues hermano, todo está bien, porque el Eterno es un Dios de orden y no se va a contradecir a sí mismo. Aquellos creyentes de Berea nos dan un ejemplo muy hermoso cuando la Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11, que estos creyentes de Berea escuchaban la palabra oral, la exposición, pero ellos verificaban en las Escrituras, es decir, en la palabra escrita, que todo lo que se estaba diciendo estuviera acorde, estuviera en armonía.
De manera que el Eterno, desde el principio de los tiempos y hasta nuestros días, decidió hablarnos de estas dos maneras o darnos su palabra en estas dos formas, de manera oral y de manera escrita. De ahí la importancia, hermano, hermana, hoy en día, mantener nosotros nuestra sensibilidad espiritual enfocada en estas dos formas de escuchar la palabra de Dios, de manera oral, y ya sea escuchando estudios, escuchando mensajes, comentarios de personas que estudian la palabra del Eterno y que nos dan las enseñanzas, y también por nosotros mismos leyendo. Nunca debemos dejar de leer la palabra escrita. Y de esta manera, la revelación del Eterno para nosotros será mucho más completa y mucho más clara. Gocémonos, pues, en la revelación del Todopoderoso en estas dos maneras que Él decidió entregar a su pueblo. Shalom, shalom y bendiciones.